a todos. Mi nombre es Paulette Amador y quiero darle la bienvenida a este webinar de calefacción. Les voy a platicar cómo va a ser la dinámica. Se va a exponer y en cuanto vayamos teniendo dudas, las vamos escribiendo por el chat y al final daremos la respuesta de estas dudas. Les comento que este webinar va a ser grabado por cuestiones de calidad y pues esperamos que les guste este tema. Los ingenieros a cargo de este webinar son la ingeniera Laura Viridiana Reyes Vera, egresada del Instituto Politécnico Nacional de la ICIME Azcapotzalco. Ella tiene 11 años de experiencia. Fue líder de proyecto en lo que fue el área residencial en el grupo CIPSA y actualmente es proyectista de Chevac en Dipro. También nos va a acompañar el ingeniero Rubén Góngora Landeros, que él tiene 12 años de experiencia. También es egresado del Instituto Politécnico Nacional de la ICIME Azcapotzalco y actualmente él es el gerente de la división de unidades de negocio en Dipro. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Laura para empezar el webinar. Muchas gracias, Poli. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Viridiana Reyes y ahorita por el tapabocas voy a presentar así. Lo voy a mantener durante toda la sesión, pero bueno, aquí para que me conozcan y les voy a explicar un poquito acerca de qué es la calefacción. Tendremos que entender un poquito primero qué es la calefacción. Bien, la calefacción es la regulación de las condiciones que podemos tener dentro de una vivienda, industria o comercio, ya sea por algún tipo de proceso, dígase mecánico. Esto se lleva a cabo por medio de algunos equipos y prácticamente es para generar unas condiciones de confort humano. Dentro de lo que es para hacer el cálculo precisamente de lo que requieres para la calefacción, influyen diferentes condiciones, como por ejemplo la temperatura de diseño requerida. La temperatura de diseño normalmente ya está dada a cómo se sienten las personas, es decir, el que no tengas escalofrío o que te sientas demasiado, ahora sí que como con bochorno. Entonces esas temperaturas ya vienen reguladas. Normalmente como estándares ya se manejan algunas temperaturas en específico, que podría ser 21, 22 grados centígrados. Es importante mencionarlo porque no todos somos iguales. Cada uno tiene, ahora sí que cada uno se siente diferente en ciertas temperaturas. Hay algunos que somos más friolentos, hay algunos que somos, a lo mejor, nos da calor muy rápido. Entonces, sí es importante siempre verificar con el cliente qué temperatura requieren o qué temperatura se sienten ellos cómodos. Y pues básicamente uno de los fundamentos es el tener el balance térmico, que es muy importante porque al final de cuentas esto nos va a determinar la capacidad que se requiere para la calefacción. En el balance térmico influyen factores como son orientación, pérdidas a muros exteriores, así como pérdidas en piso, en techo, pérdidas por ocupantes, lo que viene siendo iluminación, equipos eléctricos y demás. En lo que es la calefacción es a la inversa de lo que es el aire acondicionado. Influye que si tú tienes el asoleamiento, pues obviamente es una ganancia de calor para la construcción y eso nos ayuda a mantener un poco el calor dentro de los inmuebles o construcciones que se quieren acondicionar. Al igual que, por ejemplo, las orientaciones, pues también no influyen mucho en este aspecto, debido a que precisamente es una ganancia de calor. Entonces, a final de cuentas, pues eso es un factor que nos beneficia también para nuestro sistema de calefacción. También tenemos que saber, para
determinar exactamente el tipo de sistema que requerimos, son los espacios disponibles que tenemos para hacer la instalación. Y esto va de la mano con el tipo de inmueble. El tipo de inmueble puede ser a lo mejor una obra que apenas está iniciando, conforme puede ser también una remodelación o incluso ya en caso de una residencia, una casa ya habitada. Entonces, se tienen que también distinguir este tipo de inmuebles o construcciones para saber qué se les puede ofrecer y qué pueden instalar precisamente y no influir en que se les ofrezca algo que realmente no se pueda realizar. Y dentro de los requerimientos del cliente es si realmente quiere hacer obra grande o a final de cuentas a lo mejor nada más quiere algo muy inmediato sin que tenga necesidad de hacer mucha digamos lo que viene siendo albañilería o algo que le afecte a su construcción, más si ya está viviendo dentro de su casa. También hay que entender algunos conceptos básicos de transferencia de calor. Dentro de estos pues encontramos lo que es convección, conducción y radiación. Y aquí en la imagen creo que es una forma muy sencilla de entenderlo. La radiación es la que se transmite por medio de ondas y que se siente prácticamente directo. En este caso, por ejemplo, tenemos el fuego, dígase, valga la redundancia, de una fogata, y se siente el calor directo precisamente de lo que está emanando. La parte de la conducción, esto es directamente por parte de un material. Los materiales, digamos, tienen contacto directo con la parte que transmite el calor. Los materiales tienen diferentes factores de conducción. Unos pueden ser mejores conductores que otros y pues esto también influye precisamente para poder transmitir el calor. La parte de la convección pues prácticamente lo que se irradia ya hacia la parte del contacto con el ambiente y empieza a generarse que el aire caliente tiende a subir y entonces por eso se siente esa diferencia de temperaturas. Voy a empezar con algún tipo de sistema de calefacción. Este sistema que es calefacción central por ductos es básicamente un equipo en donde tenemos un ventilador, tenemos quemadores en donde el ventilador toma el aire dentro de la habitación por medio de una rejilla de retorno y lo conduce por medio de un ducto de lámina galvanizada dentro del equipo, pasa por una sección precisamente donde están los quemadores, después impulsa el aire hacia el ducto de inyección, en donde el ducto de inyección ya va a ser la repartición hacia nuestras diferentes zonas en donde queramos acondicionar. Este tipo de equipo normalmente genera un aire seco, por lo que normalmente se recomienda poner un equipo adicional que es un humidificador. Y el humidificador nos ayuda precisamente a no sentir como esa resequedad, porque llega a ser un poco molesto a la hora de estar respirando el aire. A veces que lo sentimos prácticamente en la garganta, que es como que sentimos algo que nos falta, entonces es importante considerar este humidificador y se sienta de manera confortable tanto temperatura como las condiciones de humedad del espacio. También para mantener limpio el aire se tiene un filtro en el cual precisamente trata de detener esas partículas que lleguen a absorberse y que se acumulan dentro del espacio, ¿no? El termostato, bueno, más bien se conecta a través de un termostato dentro de la zona en donde esté ubicado el retorno. Este tipo de equipos normalmente funciona para una sola zona, es decir, si quieren acondicionar varias zonas con este mismo equipo,
se tendría que adaptar otro tipo de elementos para poder independizarlos. Pero digo, no es tan recomendable si es que quieren hacer zonas independientes. Luego tenemos el sistema de piso radiante hidrónico. El piso radiante hidrónico es, tenemos una fuente que nos genera el calor, que en vez de ser, como en el caso pasado, que era un calefactor de gas, que es un ventilador con un sistema de quemadores, en este caso es una caldera. Esta caldera es como si fuera digamos, un boiler, un calentador, como el que tenemos en casa, solo que estas tienen una mayor capacidad y tienen temperaturas que se pueden llegar más altas. Las calderas pueden ser de diferentes tipos, obviamente varían los tipos de tamaños, precios, y estas calderas pueden ser, dependiendo obviamente de la capacidad a la que se requiera, según nuestro balance térmico, pueden ser calderas de condensación, que son las que conforme ha ido evolucionando los sistemas, estas calderas tienen absorben mejor el calor, debido a que cuando se hace el despegue de gases quemados, este calor que se desperdicia, digamos, o que sale dentro de estos gases quemados, por medio de un intercambiador dentro de la caldera, lo toma para no desperdiciarlo del todo, lo toma como un precalentamiento, y entonces de esa manera, pues digamos que actúa por menos tiempo la caldera. Hay calderas atmosféricas y hay de diferentes tipos de calderas. Digo, cada vez se va mejorando en ese aspecto. Después de la caldera tenemos una bomba recirculadora. Esta caldera se conecta por medio de una red de tubería de cobre o alguna tubería que nos conduzca el agua caliente hacia nuestro manifold. El manifold no es más que un cabezal de distribución. Tiene prácticamente es una tubería, digamos, con diferentes disparos, donde se puede conectar tuberías que van hacia, o mangueras se les llama, que van hacia el piso. Estas mangueras se recorren en todo el espacio en donde se quiera acondicionar, y este tipo de manguera es flexible, de manera que se puede hacer un serpentín dentro del espacio. Normalmente se pone una malla electrosoldada, en donde esa malla electrosoldada pues ya la podemos utilizar precisamente para soportar esta tubería. Y pues como todos los sistemas, podemos tener, o más bien tenemos que tener un termostato, que es el que nos va a indicar precisamente la temperatura que se está teniendo dentro de cada una de las zonas. En este tipo de sistema sí se puede tener independencia de zonas, ya que el cabezal de distribución puede conectarse unos actuadores o válvulas zonales, en donde las válvulas zonales, según el número de circuitos, se conectan entre sí, y de ahí se conectan al termostato. En cuanto a espacio que nos dispara la instalación de este tipo de sistema, es alrededor de 7 centímetros, ya que debemos de llevar un aislamiento después del firme que tenemos. Este aislamiento es precisamente para mantener las condiciones de temperatura dentro de nuestro espacio. Si no se pone este aislamiento, la temperatura se puede, digamos, transmitir a lo que es el firme, y entonces ahí vamos a tener una pérdida. Esto debido a lo que veíamos al inicio, que es precisamente por parte de la conducción, que se puede tener, digamos, no la transmisión hacia la zona, sino hacia el. Entonces, el aislamiento puede ser un aislamiento de aluminio con doble burbuja, o también puede ser un aislamiento de poliestireno. Después tenemos la malla electrosoldada, que les comentaba hace un momento. Esta malla electrosoldada es precisamente para poder soportar nuestras tuberías o mangueras,
y de ahí se hace un precolado o mortero, que se recomienda que sea normalmente de 4 centímetros para que después se pueda poner el acabado. Estos 4 centímetros es para tratar de mantener las condiciones del firme, que a la hora que pongan el acabado no vaya a haber alguna burbuja de aire o demás que pueda provocar que después se truene precisamente nuestro acabado. En este video que les voy a poner, se puede ver, digamos ya más específicamente, cómo empieza a trabajar el sistema. Tenemos nuestra caldera, que es nuestro equipo generador de agua caliente. Transmite por medio de una tubería, que en este caso puede ser de cobre o de algún otro material, se transmite hacia nuestro cabezal de distribución, que es nuestro manifold, y de ahí, como sale de cada uno de estos distribuidores o de estos disparos hacia las zonas que vamos a acondicionar. Y conforme va pasando el agua caliente dentro del serpentín que tenemos ya instalado en nuestro piso, se va calentando precisamente el piso como tal. Primero es por conducción, después tenemos radiación y a la hora que ya está dentro de la zona se vuelve por convección. Y pues prácticamente tenemos este cabezal donde se está retornando. Y pues aquí se puede ver dentro de una habitación cómo funciona y cómo empieza a radiar. Este prácticamente es el espacio en donde estaríamos instalando nuestro piso radiante, y después poco a poco, conforme va ganando temperatura, empieza a calentar el espacio. Voy a adelantar un poquito el video. Bueno, ahí ya se ve. Poco a poco va transmitiendo por parte de los materiales que tenemos en contacto con nuestro piso radiante, va incrementando la temperatura, y pues conforme va actuando el sistema hasta que nuestro termostato determine que ya llegamos a la temperatura o las condiciones que se requieran, entonces se va a tener la calefacción dentro del espacio. Y pues llegamos a las condiciones requeridas. Dentro de la misma gama de piso radiante, se tiene el piso radiante, pero este es eléctrico. El piso eléctrico, básicamente el funcionamiento de transmisión de calor es la misma, solo que en vez de tener unas tuberías que conducen agua caliente dentro del piso, tenemos en este caso puede ser un tapete eléctrico. Este tapete eléctrico lleva un cableado dentro digamos, de este material que va precisamente por el piso, que es como un tipo de polímero, y después trabaja básicamente como una resistencia eléctrica, empieza a transmitir el calor hacia el espacio, y este cuenta con en vez del cabezal de distribución tenemos un transformador. Ese transformador salen los diferentes disparos hacia nuestro tapete eléctrico, y de igual manera pues tenemos un termostato que es el que nos va a indicar si ya se ha llegado a la temperatura dentro de la zona. En cuanto al espacio que se requiere para la instalación de este piso, es un poco menor o bastante menor al piso radiante hidrónico. El puro tapete tiene aproximadamente 3 milímetros de espesor, y en la parte de abajo de igual manera se tiene que llevar un aislamiento para no tener pérdidas de calor hacia el firme y mantener la temperatura dentro del espacio. Después del tapete eléctrico, bueno, va el aislamiento, tenemos después el tapete eléctrico, y ya después podemos poner algún mortero o cemento en donde precisamente va a ir ahogado nuestro tapete eléctrico, y de ahí nuestro acabado. Normalmente anda alrededor en total de 3 centímetros de espesor, todo lo que es la instalación de este tapete.
Hay dos tipos de piso eléctrico. En este caso, a este le llaman de bajo voltaje. Este de bajo voltaje es precisamente porque trabaja a 24 volts y hay otro que trabaja a 220 volts. Este de 220 volts es exactamente lo mismo, es el mismo principio de funcionamiento, solo que en vez de tener estas tiras como ya prediseñadas y instalarlas prácticamente nada más desenrollándolas, es un cable que se instala como el piso radiante hidrónico y se pone un serpentín alrededor de toda la zona para poder dar el acondicionamiento de esta zona. En cuanto al espesor, es el mismo. Este, al igual, es un cable de 3 milímetros de espesor, el cual precisamente pues conduce como si fuera una resistencia eléctrica. Otra de las calefacciones que tenemos en la parte hidrónica son los radiadores o soclo hidrónico. Los radiadores son unos tubos prácticamente interconectados entre sí. Se les llaman elementos normalmente. Son aletados por uno de los, o más bien por sus dos costados. De igual forma que en el piso radiante tenemos una fuente de calor, que en este caso es nuestra caldera. Esta caldera lleva lo que es la tubería de cobre o algún otro tipo de tubería que lleva el calor dentro de estos elementos y el radiador como tal empieza primero por conducción, el contacto del agua con los elementos del radiador, después empieza a radiar directamente el equipo y por convección pues empezamos a tener dentro del espacio el acondicionamiento dentro de la zona. Este también puede tener independencia de zonas. Se tiene que determinar el tipo de, digamos, la distribución que quieran y la cantidad de elementos que se pueden tener. Al igual que, digo, este es un tipo de radiador. Existen diferentes tipos de radiadores. En cuanto a longitud, hay algunos que son de altura de 50, 60, 70 centímetros o incluso hasta prácticamente de la altura de un muro. Y ya dependerá de las condiciones o de lo que se permita instalar. El soclo, como lo dice su nombre, va en la parte baja dentro de las zonas a acondicionar. Este tipo de elementos tienen un bajo capacidad de calefacción y por lo general nos abarcan mucho espacio dentro de las zonas, precisamente por lo pequeños que son. Dentro del soclo viene una tubería de cobre con un aletado de aluminio y a la hora que pasa el agua, de igual forma transmite el calor por medio de conducción, luego radiación y luego convección. En cada uno de estos sistemas llevamos de igual forma un termostato, el cual el termostato nos hace precisamente si ya llegaron a la temperatura en cada una de las zonas. Y les voy a poner un video para que se entienda un poquito más el funcionamiento del mismo. Tenemos nuestra caldera, la parte de lo que es el quemador. Empieza a llegar la temperatura, distribuye en las tuberías que tenemos. Todas las calderas, como lo comenté al inicio, pues necesitan tener un desfogue de gases quemados, como lo vemos aquí, siempre hacia el exterior. En el caso de las calderas de condensación, normalmente ya requieren una toma de aire. Tenemos aquí cómo empieza a circular el agua dentro de la tubería, lo distribuye hacia los diferentes elementos que tenemos o equipos, que en este caso son radiadores, y el retorno tienen que tener una tubería de retorno para poder llegar a hacer nuestro circuito cerrado. Todos estos tipos de sistemas son circuitos cerrados y pues de esa manera se llega a la temperatura en cada una de las zonas.
Luego tenemos el sistema de fan and coil caldera, que básicamente es el mismo principio de funcionamiento. Tenemos una caldera, que es nuestra fuente generadora de calor. Tenemos un bombeo, que es el que nos va a ayudar a recircular el agua caliente a los diferentes equipos, pero en vez de tener unos radiadores, en este caso tenemos unos fan and coil. Esos fan and coil tienen un serpentín interno y tienen unos ventiladores en la parte posterior, normalmente los conocemos como caracoles, y a la hora que pasa el aire tenemos que tener unos ductos en los cuales se va a tener el retorno, en el caso dirigido a diferentes rejillas, y después tenemos otro ducto en la parte frontal del equipo, que es nuestro ducto de inyección. De igual manera distribuido en diferentes rejillas o en una sola rejilla, dependiendo cada uno de los espacios. Este tipo de sistema también se puede poner, digamos, en diferentes zonas e independizarlas sin necesidad de estar con un solo equipo. También necesitamos de un termostato, que es el que nos va a indicar cuando hayamos llegado a la temperatura. Y para el control del fan and coil con el termostato, pues contamos con una válvula zonal o actuador, que es el que nos va a mandar la señal a cada uno de nuestros equipos y va a determinar que se está requiriendo que se encienda el equipo en esa o en esas zonas. En cuanto a cómo se pueden instalar este tipo de sistemas por el tipo de inmueble, normalmente pues este tipo de sistemas sí se tiene que tener un espacio en plafón, el cual pues pueda recibir precisamente todos estos ductos y equipos que van a requerir un registro de mantenimiento dentro del espacio en donde se asigne. Ese espacio donde se asigne no puede estar tan lejano, tiene que estar relativamente cercano a donde se van a distribuir el aire caliente en este caso, y digamos que podría ser a lo mejor en alguna remodelación, pero que sí tengan espacio en plafón. En el caso de los radiadores, no les comenté, pero los radiadores normalmente se puede utilizar en un inmueble que vayan a hacer una remodelación, que no tengan espacios en plafón, que estén dispuestos, digamos, en cierta forma a hacer algunos detalles en albañilería, esto para pues, poder ahogar todas las tuberías que van a transmitir precisamente hacia los radiadores. En el caso del piso radiante hidráulico y eléctrico, en esos dos tipos de sistemas, normalmente sí debe de ser en obra, digamos, cuando va iniciando la obra, esto precisamente para que se determinen los espacios por las alturas que ya tienen luego determinadas en cada una de estas. Digo, no es mucho espacio el que se considera, pero sí se tiene que hacer, digamos, antes de que empiecen pues a avanzar dentro de cada una de las construcciones. Algunos elementos que se pueden determinar para un mejor funcionamiento del sistema en cuanto a los sistemas hidráulicos son las calderas de alta eficiencia, que son las que les comentaba que precisamente tienen este sistema de intercambio de calor entre el desfogue de gases quemados, que nos sirve como un precalentamiento, y se aprovecha precisamente ese calor para que no se desperdicie. En el caso de lo que son las bombas de rotor húmedo, estas bombas de rotor húmedo lo que tienen es que son menos ruidosas que las bombas tradicionales, que son enfriadas por aire. Lo único que hace es que la misma agua que pasa por el equipo la utiliza para poder enfriar el rotor sin necesidad de que tenga que estar en su motor aletado. Como les digo, el nivel de ruido es bastante bajo, y pues también existe dentro de estas bombas algunas bombas variables, las cuales nos ayudan precisamente a
tratar digamos, aprovechar el que si solamente enciende una zona, prenda precisamente solamente para lo que se requiere. Obviamente tienen sus restricciones, pero puede prender solamente para lo que se requiere. Entonces, esto nos ayuda a tener un ahorro de energía. Y también para el ahorro de energía, incluso se pueden implementar algunos sistemas, como en el caso de los sistemas de colectores solares. Estos colectores solares pues prácticamente son el mismo funcionamiento de los calentadores que ahora se están instalando en diferentes casas aquí en México, que es básicamente tener precisamente una celda en donde se puede absorber el calor, y este calor que absorbe lo manda a un tanque de almacenamiento, el cual este tanque de almacenamiento precisamente aprovecha todo el calor que nos está generando, digamos, naturalmente el ambiente, y se puede utilizar como precalentamiento para un sistema de calefacción. Digo, a final de cuentas no se puede instalar por sí solos, tendría que tener una caldera, ya que los colectores solares pues tienen una absorción solamente cuando precisamente está el sol directo. En caso de estar nublado, pues bueno, no es la misma absorción que se tiene, y entonces por eso siempre se tiene que contar con una caldera en caso de pues no llegar a la temperatura requerida. También hay calefacción eléctrica. En la calefacción eléctrica, digo, muy aparte del piso eléctrico que veíamos hace un momento, hay diferentes tipos de equipos que se pueden adaptar según igual las condiciones del inmueble. Hay algunas que no son tan invasivas y se pueden tener nada más prácticamente, o se requieren alimentaciones eléctricas, como es el caso de este pequeño calefactor, que no es más que una resistencia eléctrica, y por dentro también tiene un pequeño ventilador, el cual nos ayuda precisamente a distribuir el calor que está generando esa resistencia y disiparlo hacia la zona. Este tipo de equipos tal cual requieren nada más realizar un hueco dentro del muro para poder recibirlo. En ese hueco ya debe de estar la alimentación eléctrica, y de esa manera podemos tener prácticamente calefacción dentro de los espacios. Se puede controlar de dos formas. Aquí se ve una pequeña perilla, la cual pues se puede ir directamente al equipo, encenderlo y después apagarlo, o incluso también cuentan con algún termostato. En caso de no querer la perilla, se puede poner un termostato que esté dentro de la zona y regular precisamente la temperatura que se requiere. Normalmente todas las calefacciones eléctricas tienden a resecar un poco el ambiente, por lo que se recomienda siempre poder tener algún sistema opcional de humidificación. Digo, no siempre todos los clientes requieren esa parte, pero digo, es importante mencionarlo porque el ambiente reseco pues tiende a ser un poco incómodo. Otro tipo de calefactores que tenemos son estos calefactores que se pueden colocar o colgar como si fuera un radiador hidráulico, nada más que en este caso es eléctrico. De igual manera, dentro del equipo tienen un tipo de resistencia eléctrica, y por encima cuentan con un acabado en piedra, la cual incluso la pueden elegir por colores. Esta piedra ayuda a tener una buena transferencia de calor por medio de conducción, precisamente de la resistencia hacia la piedra, y de la piedra pues empieza a emanar la radiación. Normalmente son equipos que dan capacidades muy pequeñas, no hay capacidades grandes. Entonces, si son espacios muy grandes, no sería muy funcional poner este tipo de equipos, ya que pues prácticamente son capacidades pequeñas. Y también tenemos lo que son los calefactores infrarrojos. Es un tipo de calefacción eléctrica. Los calefactores infrarrojos normalmente se utilizan para
sistema o para zonas en donde son abiertas o donde no requieren hacer como que mucha instalación o mucha obra. Son calefactores que dan prácticamente el calor muy puntual. De hecho, tienen incluso algunas aperturas en donde se puede dar esa calefacción y se recomienda precisamente para estos espacios abiertos y no se tenga un gasto que sea innecesario si se pone otro tipo de sistema. Igual se pueden controlar por medio de un control remoto o algún termostato que pues nos ayude a prender y apagar el equipo. No se da una temperatura en específico, simplemente prácticamente se prenden y se apagan para pues, que en ese momento cuando estén en alguna terraza o al exterior puedan sentir la emanación de calor de estos equipos. Y fuera de solo los sistemas que nos entregan solamente calefacción, también existen sistemas que son más comunes, en los cuales podemos tener una condensadora y nos va a dar precisamente las dos funciones. Puede darnos enfriamiento y nos puede dar calefacción. En este caso, de los sistemas más sencillos que hay, es el dividido, que tendría que ser bomba de calor para que tenga el sistema de calefacción. Esta condensadora prácticamente nos va a invertir el sistema para que en vez de entregarnos el enfriamiento por medio de unas tuberías de cobre que van conectados a una evaporadora o un equipo interno, nos entregue ahora sí que calefacción, el calor que pueda absorber dentro o más bien en la parte externa, lo introduce a un serpentín que va dentro del fan and coil y como les comentaba, cuenta con unos caracoles o ventiladores que nos ayudan precisamente a transmitir el aire dentro de este equipo y se pueda tener la temperatura de acondicionamiento en la zona requerida. Este tipo de evaporador es uno de muchos. El fan and coil es para que pueda estar oculto dentro del plafón y esto debido a que muchas veces no quieren ver precisamente un equipo aparente, como puede ser un mini split o un cassette. Ya depende mucho de los requerimientos y espacios que se estén dando dentro del plafón. Igual que el fan and coil que veíamos de calefacción, cuenta con un ducto, el cual distribuye hacia unas rejillas o una rejilla, y del otro lado también se tiene que tener un ducto o por medio del plafón se puede transmitir precisamente el aire que se esté retornando del espacio hacia el equipo. Se puede contar con un termostato, el cual el termostato hace una transmisión manda la señal al equipo para poder entregar el acondicionamiento que se requiere. Dentro de estos mismos sistemas que tenemos de refrigeración, también existe un sistema BRF, tiene que ser heat pump, para que nos pueda entregar enfriamiento o calefacción. Lo menciono así porque es una condensadora que distribuye a diferentes equipos internos. Aquí tenemos la condensadora, se conecta por medio de una red de tuberías de cobre de refrigerante y va conectado a cada uno de los equipos internos. Estos equipos internos se pueden controlar independientemente, pero prácticamente se tiene que tener un control, digamos, principal, que es el que nos va a determinar si se está requiriendo enfriamiento o calefacción dentro del espacio. Si ese termostato lo configuran en enfriamiento, solamente va a entregar enfriamiento y aunque ustedes requieran calefacción en otra zona, no se los va a poder dar. Todas van a estar en enfriamiento. El tipo de evaporadoras, al igual que el sistema anterior, pueden ser de diferentes tipos según los espacios que tengan en plafón.
o incluso a lo mejor no tienen plafón porque a lo mejor se puede poner un tipo evaporador high wall o muro alto que le llamamos, y se pueden conectar dentro del sistema. Son controlados igual de cada una de las habitaciones por medio de un termostato y digo, bueno, las bondades que tiene este sistema, que necesitamos solamente un solo equipo externo para poder conectar a todos los evaporadores y se tiene la independencia de zonas. Y a comparación del sistema anterior, ese también es el sistema BRF, pero les llamamos Heat Recovery. A diferencia del anterior, es que este sistema nos puede dar simultaneidad, es decir, si en algunas zonas se requiere calefacción y en otras enfriamiento, lo puede dar por medio de una caja recuperadora de calor, el cual hace el intercambio dentro de esta caja, de manera que se puede entregar en las zonas que se requieran enfriamiento, la temperatura de enfriamiento, y en otras zonas lo que es la calefacción. Igual que los sistemas anteriores, el tipo de evaporadores pueden ser de diferente tipo según los espacios que se tengan dentro del inmueble, y las tuberías, la red de tuberías que tenemos, que son de cobre para refrigerante, a diferencia del anterior, es que de condensadora a la caja recuperadora llevamos 3 tuberías, las cuales nos van precisamente a ayudar para poder hacer este intercambio dentro de la caja recuperadora. Y el sistema anterior solamente lleva 2 tuberías de la condensadora a cada una de las evaporadoras. Al igual que el sistema que les platicaba del BRF Heat Pump, tenemos este que es, digamos que la comparativa con ese sistema, pero en vez de tener una condensadora es un chiller, y en vez de tener tuberías de refrigerante, tenemos tuberías de agua que nos van a hacer la distribución a los diferentes evaporadores que tengamos dentro de nuestros espacios. De igual manera, los equipos pueden ser, en este caso vienen representados los Panacoil, pero también existen otro tipo de equipos para agua, son un poco más limitados, pero también hay diversidad en cuanto, no sé si se quiere algún tipo cassette o algún tipo muro alto, también se puede tener. El termostato, como en todos los sistemas, que es el que nos va a mandar la señal a cada uno de los equipos y nos va a mandar a encender cada una de nuestras zonas que se esté requiriendo en ese momento. El sistema de ductos con las rejillas de retorno, de inyección. Y en este caso sí tenemos que tener, al igual que el sistema de caldera con fan and coil, un actuador que es el que nos va a mandar la señal al termostato, precisamente cuando se requiera que se encienda esa zona. Y digamos que la comparativa con el sistema BRF Heat Recovery, tenemos el sistema chiller y caldera. Este es de igual manera, si se quiere tener en cada uno de las diferentes zonas que se esté acondicionando, uno se quiere enfriamiento y el otro se quiere calefacción, se puede tener. Este sistema, en vez de llevar solo 2 tuberías del mini chiller al fan and coil, llevamos 4 tuberías. 2 tuberías que van del mini chiller al fan and coil y 2 tuberías que van de la caldera al fan and coil. De igual manera, los evaporadores pueden ser de distintos según se requiera. Quien nos va a dar el control va a ser el termostato y va conectado a un actuador quien manda la señal al equipo evaporador. Ductos, rejillas, que tenemos rejillas de inyección, rejillas de retorno, y bueno, obviamente en estos sistemas se requiere también el bombeo, que es el que nos va a distribuir el agua en todo nuestro sistema. Y pues muchas gracias, eso es todo de mi parte, y aquí quedamos atentos para sus dudas. ¿Tienen alguna duda?
Viri, hola. Hola, Pregunta. En sí, el sistema de calefacción por piso radiante, donde comentas de los manifolds, ¿hay sí. alguna recomendación o más que recomendación, cuántos circuitos máximos podemos conectar por manifold? Sí, de hecho, sí se recomienda tener máximo 15 circuitos por cabezal de distribución. Esto Ajá. debido a que si pones más circuitos, la temperatura ya no se alcanza a distribuir en los circuitos más lejanos que se tenga dentro de este cabezal. Y además que, digamos, en dimensiones, pues obviamente se empieza a hacer más robusto y es más complicado el poder ponerlo o ubicarlo en alguna zona. Ok, gracias. ¿Y la temperatura del piso, creo por ahí veía que eran 29 grados centígrados? Sí, ¿Sí, es es correcto? correcto. Ajá, Ok. se recomienda que sea entre 29 y 29.5 grados centígrados. Eso, digamos, dentro de la masa que tenemos del piso radiante como tal. Y la temperatura que debe de salir de la caldera debe de ser alrededor de los 40 grados centígrados, incluso hasta 60, que es lo máximo que puede aguantar las tuberías que van ahogadas en el piso. Gracias, Viri. Sí, de nada. Tenemos una pregunta que dice, si los acabados no se ponen bien, ¿la calefacción puede afectar a la estructura? Más que nada, los acabados, no sé, influye más bien el tipo de acabado. El tipo de acabado, según, no sé, hay muchas veces que pueden poner un piso laminado o pueden poner algún tipo de mármol. En algunas ocasiones me ha tocado ver piso de madera en donde ponen algunos bastidores. Si no tenemos ese contacto directo, digamos, con alguna masa, que en este caso puede ser mortero, cemento, eh, o alguna, incluso hasta algún tipo de tierra que pueda hacer esta transmisión con el acabado final, pues sí se puede tener algún problema o puede afectar, porque si queda alguna capa de aire o alguna zona en donde no se tenga ese contacto, pues el calor no se va a transmitir hacia la zona, sino se va a quedar como que en este espacio donde se tiene un vacío y ahora sí que no se está transmitiendo el calor. No sé si a eso iba relacionada la pregunta, si no, vuelvo a tratar de explicar. No, yo creo que se refieren a la parte estructural. No, es importante que los acabados aguanten la temperatura de 29 grados. Estás hablando que la temperatura del agua oscila entre los 45 y 60 grados centígrados. Entonces, todos los acabados tienen que estar resistentes a esas temperaturas. La madera, en especial la madera, es la que más problemas tiene que ser madera ingeniería para que no presente algún tipo de ruptura. Y por parte de la estructura del edificio no afectamos la estructura del edificio. Si fuera el caso estructural, no tenemos ningún problema, porque metemos aislamiento, estamos dirigiendo todo hacia el cuarto. De acuerdo aquí tengo otra pregunta. Precio por metro cuadrado. Mira, el precio por metro cuadrado va a depender mucho de qué tanto metamos. Es importante siempre, entre más metros cuadrados tengamos de piso radiante, menor va a ser el precio. ¿Por qué? Porque con más metros amortizamos más el precio de la caldera y de las bombas, de todos los sistemas primarios. Más o menos estamos hablando que oscila entre los 45 a 75, $80 el metro cuadrado. Esta la pregunta de Dante es, aquí es muy importante, hay que tomar dos factores.
lo más importante creo que es la parte económica, qué tanto están dispuestos a invertir en un sistema de calefacción, y la otra, la estructura. Tenemos plafones, tenemos altura en el piso. Es importante, tendría que analizar todo más residencial, se tiene que analizar mucho el tipo de residencia para hacer la mejor opción. Por ejemplo, aquí piso radiante es un poco más tardado la reacción. Si es una casa de diario que van a estar habitando, el piso radiante es buena opción. Si es una casa de campo, a lo mejor, estamos hablando que podría ser con fan and call, un key recovery. Si tienen alguna casa, tienes alguna casa por ahí que estés construyendo o vayas a construir, si quieres, ponte en contacto con nosotros y la analizamos contigo y te damos la mejor opción que podría ser. Jesús Bravo nos pregunta, ¿cómo se calcula la red de tuberías o circuitos para la calefacción por piso radiante? La tubería para piso radiante, la tubería me imagino que te refieres a la que va enterrada en el piso. Esta tubería pues tiene un coeficiente de transferencia de calor y se hace el cálculo dependiendo normalmente la metemos de media pulgada. De ahí tenemos un coeficiente de transferencia de calor por área y eso lo vamos a sacar con lo que nos dé el balance y vemos cuántos metros requerimos por área. Normalmente aquí sí por instalación se deja de 6 a 8 pulgadas dependiendo cómo nos dejen el piso. Una última pregunta, chicos. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok. En cuestión del mantenimiento, sean los sistemas que se propongan, ¿no? Hidráulicos, eléctricos. En la cuestión del mantenimiento a futuro, o sea, ¿cómo se garantiza que funciona? O va a necesitar algún registro en el piso, o por abajo en un plafón, o no sé, o al momento de instalarse, el sistema queda ya ahogado para siempre, o ¿cómo está esa onda? ¿Me explico? Sí, nada más, ¿te refieres al sistema, por ejemplo, en el caso del piso radiante? Ahí sí quedan ahogadas las tuberías. En el caso de las tuberías, pues ya no requieren ningún mantenimiento. El registro de mantenimiento prácticamente se lleva en el cabezal de distribución o manifold y en lo que viene siendo la caldera. En cuanto a cualquiera de los otros sistemas, se comporta de forma muy parecida. Prácticamente lo que son condensadoras, equipos internos como fan and coil, cassette, high wall. En el caso de los radiadores, pues la caldera. Si acaso a lo mejor en algunos elementos de los radiadores, pero eso ya sería como en algo muy, muy específico, o sea que realmente esté fallando ese equipo. Pero como todo sistema mecánico, sí requiere el mantenimiento o registros de mantenimiento en los casos de equipos ocultos, como en el caso de los fan and coil. Y depende de dónde estén ubicados, pues se tendrá que entrar a lo mejor incluso hasta en algunas habitaciones como son baños, que normalmente son donde los instalamos, o en algún closet de blancos o cuarto de lavado. No sé si haya sido clara en este punto. Sí, me explicaste del mantenimiento en los equipos, ¿no? Eso sí me se queda claro, bien, pero me enfocaba un poquillo más en la cuestión de tuberías, ¿no? En el caso de piso. O sea que yo, el diseñador o constructor, debo de, no sé cómo explicar, o sea, debería de instalar con la garantía de que no debería haber fugas. Supongo yo que a lo mejor hacer bastantes tipos de pruebas, o sea para que a futuro evitar que el agua se contaminen los materiales. Específicamente
era más a la cuestión de las tuberías en los pisos. Ajá, digamos de que arriba hay, no sé, un acabado de mármol, ¿no? O sea, Sí, para levantar el material, o sea, no es fácil y no es económico. Ajá, es de que tenemos un baño grande, ¿no? De residencia. Pues entonces, el sistema de tuberías que se encuentra a lo largo de toda esa área, o sea, lo que me dices que específicamente eso ya se quedaría ahogado y no tendría mantenimiento. Únicamente los equipos. es correcto. Todas las tuberías que van ahogadas en el piso ya se quedan ahí. De hecho, se hacen pruebas precisamente para que no haya este tipo de fugas y no puedan tener problemas, como bien lo comentas, de alguna fuga, tengan que romper el piso y entonces pues ya sale más caro realmente poder reparar esa fuga. Normalmente cuando se están haciendo las instalaciones del piso radiante se dejan presurizadas con agua, se les ponen unos manómetros y de ahí ya después ponen su mortero, su acabado, de manera que precisamente prevenir esta parte que pueda influir precisamente para que no tengan este tipo de problemas, ¿no? Ah, ok. También Perfecto. adicional a esto, diseñamos, como Sí. diseña Dipro, toda la tubería que proponemos es tubería con barrera de oxígeno con garantía mínimo de 50 años, de 25 a 50 años, es- exactamente para prevenir lo que comentas. Toda la tubería se recomienda se presurice a 200 libras, alrededor de 2-3 días, y se queda cargado en el sistema. Y justo cuando están echando los acabados, tiene que estar un supervisor presente para evitar que vayan a ponchar la tubería. Adicional, se recomienda que el técnico, los instaladores y la gente de mantenimiento cuente con cámaras termográficas. En caso de que existiera una fuga, es la manera más fácil de detectarlas. Ok, ok. Gracias. Chicos, pues les agradecemos a todos por habernos acompañado. Gracias Rubén, gracias Viri. Las preguntas que quedaron pendientes se las haremos llegar por correo electrónico y voy a aprovechar para invitarlos a que visiten la página de Dipro, es www.dipro.com.mx. Estamos publicando noticias, los webinars y pues los invitamos a que la conozcan. Les agradecemos mucho y nos vemos pronto. Gracias. Buena tarde. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.